¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los procesos de transformación social en América Latina con otro notable invitado, Alberto Adriancén, sociólogo directamente desde Lima. Alberto Adriancén, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Alberto, de todos los procesos de transformación social que están ocurriendo en nuestra América Latina, ¿a cuál de ellos le estás prestando más atención? Bueno, sigo básicamente el peruano, que es mi país, ¿no? Pero me llama mucho la atención también el caso argentino, ¿no? En realidad, yo como he trabajado muchos años he sido parlamentario andino, en fin, he sido representante de idea internacional en Ecuador, he vivido en Chile, he ido a Bolivia. Me interesa mucho la región, pero en particular hoy día el caso argentino y el caso peruano, y últimamente el caso ecuatoriano que me llama mucho la atención, ¿no? ¿En qué sentido es que te está llamando más la atención? Creo que estamos en un momento crítico en América eh, eh, Latina, yo diría en general, ¿no? Acabo de leer en los diarios que Bukele ha destruido un monumento que estaba dedicado al fin de la guerra en ese país, en El Salvador, ¿no? Lo cual es una especie de metáfora política en el sentido que para Bukele, y creo que para muchos personajes como Bolsonaro en Brasil, la derecha en Colombia o en Chile, como hay una guerra permanente en América Latina, que si bien no estamos en una época de regímenes militares, pero expresa una creciente polarización de la región, ¿no? Eh, También lo que pasa en Venezuela con las elecciones, los ataques al presidente colombiano, en fin, hay un creciente enfrentamiento que según explicarlo en la región, que tiene que ver además con un problema que es real, que es el crecimiento de una ultraderecha, la crisis económica, un dato que es evidente, el caso de las migraciones. Eric Hobsbawm, este famoso historiador inglés, decía que uno protesta con los pies, ¿no es cierto?, cuando se marcha a un país. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el Perú se dice que se han ido el año pasado 400.000 peruanos, que es una forma de expresar un malestar, de expresar una solución a un problema que no tiene solución en su país, ¿no? Entonces, me llama la atención, fuera de casos particulares, y creo que simbólicamente Argentina, lo que hoy día pasa, eh, eh, puede marcar el futuro también de la región, ¿no? Son muchos los analistas en nuestra América Latina que coinciden en que los líderes progresistas en América Latina llegan al gobierno pero no llegan al poder, caso que hemos visto a través de diferentes combates judiciales, lawfare, la guerra judicial, están afectando como Diana Salazar en Ecuador o en el caso de Barbosa precisamente en Colombia. ¿Cómo analizas tú este fenómeno? Lo que pasa es que hay un problema que hay que eh, discutirlo seriamente, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en un ciclo muy particular democrático, o sea, no, en el sentido que las formas de enfrentar o las formas de avanzar políticamente es a través de mecanismos democráticos, como el caso de las elecciones, ¿no? Y creo que en ese contexto la derecha no entiende y no quiere aceptar la democracia, cosa que sí aceptan estos nuevos presidentes progresistas o el progresismo. Yo creo que el progresismo ha entendido que estamos en un ciclo democrático y la derecha cree que la guerra continúa y que por lo tanto los mecanismos que controlan más allá que uno pueda controlar el ejecutivo o lo que podemos llamar el gobierno, los tiene la derecha y por lo tanto emplea los mecanismos. Porque eso coincide además con el nacimiento de una ultraderecha en América Latina. Fíjate Chile, fíjate Brasil,
Bueno, Colombia siempre ha tenido una derecha muy, muy fuerte. El caso, como tú bien has citado, de Ecuador. En fin, estamos en casi una especie de guerra simbólica en el plano de la política, ¿no? Y eso es que la derecha no entiende. Y el caso ejemplar fue el caso peruano, que tú lo has mencionado. La derecha jamás aceptó, más allá de la opinión que uno pueda tener de Pedro Castillo, que Pedro Castillo ganó las elecciones. Y que por lo tanto, cuando el que pierde las elecciones se va a su casa. Acá no se quedaron, acá no se quisieron ir a su casa e iniciaron una conspiración permanente contra Pedro Castillo, que Pedro Castillo finalmente se dio cometió un gravísimo error y acabó hoy día en lo que es el Perú, una especie de restauración neoliberal que está pues con un gran poder el Congreso y que la derecha avanza en todos los planos, político, económico, cultural. Entonces, yo creo que el problema de fondo es una derecha y creo yo que hay que entender eso y que por lo tanto la política no es solamente un problema, como podría decir, de respetar las reglas, sino de enfrentar los problemas seriamente que plantea la derecha. Y es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Porque mi idea es que ya no es posible ni golpe de Estado, bueno, siempre son posibles, pero no son posibles ni golpe de Estado ni guerras civiles, ¿no es cierto? Ni grupos armados o luchas armadas. Entonces, ¿cómo enfrentas una transformación? O sea, ¿cómo creamos una democracia que sea capaz de resistir los conflictos sociales agudos que hay en América Latina? Y quien no entiende eso, me parece claramente es la derecha, que no quiere transar con procesos de reforma, por ejemplo, una reforma fiscal, por ejemplo, en el Perú es imposible, ¿no? También en otros países. Entonces, yo creo que hay pues una derecha que finalmente ha optado por no reconocer los triunfos del progresismo e iniciar una suerte de guerra política contra estos grupos. Siendo América Latina la región del mundo con la mayor disparidad en la distribución del ingreso según Naciones Unidas, ¿cómo al no darse los mecanismos de pesos y contrapesos que hacen que una democracia sea sana, podemos esperar que haya realmente democracia en nuestra región? Es que yo creo que, si tú me permites, crecientemente se demuestra que hay una contradicción entre la democracia y, si quieres tú, el capitalismo o el mercado. Los fines de la democracia no son los fines del mercado. Y por lo tanto, hay un conflicto que tiene que ser trabajado permanentemente para no, para no llegar a un enfrentamiento, ¿no es cierto? Armado. Se dice que la democracia es una guerra civil sin armas. Bueno, me parece que por ahí camina la respuesta, porque este tipo de capitalismo que tenemos, depredador de la naturaleza, explotador de los trabajadores, que crea mucha informalidad, y que la informalidad es también una forma de convivencia, porque las élites no quieren juntarse con los que creen que son desiguales a ellos, ¿no es cierto? Me parece que es lo que está generando también esa conflictividad que tú mencionas, o sea, no quieren cambiar, o sea, esta idea que el consenso de Washington y las medidas que se aplican son buenas, han demostrado lo contrario. Y justamente yo creo que a raíz del triunfo de Milei y este paquetazo que ha dado, este decretazo, como se llama en ese país, me parece que Argentina camina a ser una especie de un Perú, ¿no es cierto? En ese sentido, mucha informalidad, una informalidad también política, y por lo tanto una democracia de baja intensidad, y un régimen autoritario, ¿no? Vuelvo a tratar de traer a tu atención un aspecto, porque estamos usando una palabra que puede tener una amplia significación. Demo, pueblo, gracia. Así es. Así es. Entonces, acá vamos a tratar de pegar con cola Ujú. unos detalles. Región del mundo con la mayor disparidad en la distribución del ingreso. Eso es Naciones Unidas. Eso quiere decir que la concentración de la riqueza es de las más altas del mundo en América Así Latina. es. Así es. Entonces, para que exista la democracia, tiene que funcionar, esto no lo digo yo, lo dicen, por supuesto, los expertos, tiene que funcionar un sistema sano de pesos y contrapesos. Contrapesos. ¿Sí? ¿Cómo va a haber democracia? Te pregunto, si en realidad no hay contrapesos. El que llega, eso que dice Juan Carlos Monedero, que el poder sigue siempre
en las manos de la élite, básicamente del 1%. Entonces, lo que estamos haciendo es como de repente dice Correa, que en América Latina no hay democracias, hay elecciones, pero las elecciones no son con candidatos que representen pesos y contrapesos. ¿Te parece que la elección que acabamos de ver en El Salvador hubo contrapesos? Se No, pues, encargó señor de demoler el Parlamento, de absolutamente demoler todos los medios hegemónicos y toda la comunicación, de poner preso a todo aquel que no piense. De qué democracia estamos hablando cuando este juego de ir a votar se da sin pesos y contrapesos? Ayúdanos a suponer, tú como no, sos es dentro que hay que diferenciar claramente que son democracias electorales, ¿no? No son democracias como tú señalas de contrapesos y de reglas, o sea, de respetar las reglas. O sea, en el caso de El Salvador, Bukele obviamente no respeta las reglas, y va más allá y invade, entre comillas, el Congreso con los militares para cambiar las reglas. Esa es una forma, efectivamente, de violar la democracia en ese país, como en muchos países. O sea, el caso de Guatemala, que finalmente después de meses de grandes enfrentamientos, ha llegado un presidente que no es un presidente de la derecha. Yo he vivido en Guatemala 6 meses, conozco más o menos bien, y realmente lo de Guatemala es muy importante porque es una... Ya, uno puede decir que se puede discutir que eso no es democracia, pero comparativamente con el pasado es un paso importante. Entonces yo creo que el problema tiene que ver, como insisto, que la derecha tiene que entender que la democracia es llegar a acuerdos y por lo tanto, como bien dices tú, acuerdos que implican además la distribución del ingreso, ya que tanto se ha hablado de las desigualdades en América Latina. Tiene que haber pactos fiscales, distribución del ingreso, y entender además, desde mi punto de vista, que el mercado, eso lo digo por el triunfo argentino y el discurso de Milei, no resuelven los problemas, sino por el contrario los profundizan. Porque el mercado los fines del mercado no son los fines de la democracia. Los fines de la democracia es la igualdad. Y los fines del mercado es que gane el que mejor hace el negocio y es el que mejor acumula dinero. Y por lo tanto, la política o la democracia tiene que contrabalancear esa desigualdad que genera el mercado. Y eso creo que no acepta la derecha. Y por lo tanto, tienen los discursos tipo Milley, que son radicalmente, pues, entre comillas, anarcocapitalistas, que cree, como decía Friedman, que la base de la libertad, que la libertad económica es la base de la libertad política, para que no se metan los políticos. Entonces, yo creo que eso pasa en América Latina. Luego de un siglo más o menos progresista, lo que se ha venido es una como yo llamo, una especie de contrarrevolución de la derecha. Por eso ha radicalizado sus comportamientos. Entonces, no estamos pues en una democracia, y cada vez dudo más que haya democracias en Europa y en Estados Unidos, con lo que pasa, por ejemplo, en Palestina, o lo que pasa pues en otros países, donde cada vez más, si te das cuenta, la diplomacia es cada vez más inútil, ¿no? Y lo que tienes por delante es la guerra. Estamos en un momento muy complejo a nivel internacional, donde también la diplomacia pierde sentido, y vamos a ver si Israel, por ejemplo, acepta lo que dice la Corte Internacional de la Haya. Entonces, igual sucede en América Latina, pues la derecha no acepta que la democracia se expanda como un mecanismo, o sea, como se dice antes, de la democracia electoral a una democracia ciudadana, con reglas aceptadas, con mecanismos de igualdad, distribución y todo lo demás. Entonces, y justamente yo a veces pienso eh, 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 que hay momentos, pues, donde, como yo llamo, hobbesianos, en el sentido de momentos de implantación de que la democracia no es usualmente un problema, yo converso contigo, sino que también se requiere en determinados momentos de tensión y fuerza, ¿no? Ahora, ese es otro problema. Alberto, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Alberto Adrienzen directamente desde Lima sobre los procesos de transformación social en nuestra América Latina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alberto Adrienzen directamente desde Lima sobre los procesos de transformación en nuestra América Latina. Alberto, al recorrer Europa uno ve 27 países unidos bajo la Unión Europea, una moneda común. Prácticamente uno puede pasar de un país a otro sin ni siquiera pasar ninguna aduana, ninguna frontera. ¿Qué es lo que está impidiendo, qué es lo que está pasando que no podemos implementar en nuestra América Latina algo que se les asemeje? Yo te agradezco mucho esa pregunta porque yo he sido parlamentario andino y además he trabajado en la comunidad andina un buen tiempo y he sido profesor de la Academia Diplomática en el Perú. Y el tema de la integración es un tema que me parece fundamental, ¿no es cierto? Porque si tú te das cuenta, este año vamos a celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que finalmente concluyó con el proceso de independencia de la región. O sea, el ciclo de independencia en América Latina comenzó el 9, el 10 y acabó el 24, donde todos los países lucharon o lo que son países ahora, por su independencia, donde había un concepto muy flexible. El primer presidente del Perú fue un personaje de Cuenca, que ahora es ecuatoriano. O sea y creo yo que ahí lo que no ha podido hacer América Latina por responsabilidad exclusiva de las élites, ¿cierto? Es crear un interés regional que esté por encima de los intereses nacionales. O sea, entender, por ejemplo, en el caso de UNASUR, que hay un interés superior al interés de los países. Y eso implica que las élites cedan cierto grado de soberanía, el Estado ceda cierto grado también de soberanía en relación a un proyecto que es regional. Y ahí la responsabilidad exclusiva desde mi punto de vista es la incapacidad de las élites de entender, y a veces pienso también de algunos grupos progresistas, de entender la importancia crucial que tiene la integración regional, y en este caso UNASUR, que ha sido destruida prácticamente por la derecha, ¿no? Entonces, sí, y en cambio Europa ha entendido, tiene problemas y ha entendido, es cierto, imponiendo una lógica hegemónica, digamos, Alemania que hoy está en crisis, pero me parece que han entendido, porque el Parlamento andino, por ejemplo, que mucha gente critica como inútil, qué sé yo, era el año 79 se crean varias cosas en América del Sur, en el grupo andino. El Parlamento andino se crea el Tribunal de Justicia y se crea un mecanismo de cancilleres. Y el Parlamento andino tenía que ser, después de un tiempo, un parlamento como el de la Unión Europea. Aquí en el Perú se elige por votación directa y universal, y después de un tiempo lo que se aprueba debe tener un carácter vinculante. Pero eso las élites nacionales, sea la del Perú, sea la de Colombia, sea la de Venezuela en su momento, sea la de Bolivia en su momento, Chile antes de irse, no han aceptado ese esfuerzo de crear un interés más grande que el interés nacional. Con lo cual, yo creo que si no estamos integrados, es una derrota para la región, ¿no? Porque la región, cada país, salvo excepciones como Brasil, somos países muy pequeños que requerimos unirnos para tener más fuerza internacional. Ahora, revisando el comportamiento histórico de las élites en América Latina, vemos que ellos o sus hijos se van a estudiar al exterior, en materia de medicina se van a curar al exterior, en materia de vacaciones se van a pasar las vacaciones en el exterior, en cuanto al dinero, a las fortunas que ganan se las llevan al exterior. ¿Cuánto ese tipo de actitud impide que a través de los años se pueda desarrollar una democracia en donde justamente se esté apostando al futuro de nuestros países y no a esta actuación que para muchos es tipo pirata? Hay un libro que se llama La rebelión de las élites,
que es contrario a lo que escribió Ortega Gasset, la rebelión de las masas, ¿no es cierto? Hoy día las élites se pueden rebelar porque además hay un proceso, en mi opinión, de democratización en América Latina. El caso de Castillo y otros más lo demuestran, ¿no es cierto? O sea, de emergencia de nuevos sectores sociales que antes estaban oprimidos, inclusive en términos hasta raciales, étnicos, y las élites tienen en la globalización un mecanismo de fuga hacia adelante. Y como bien dices tú, tienen colegios privados, seguridad privada, vacacionan en Europa o en Estados Unidos, tienen es una élite cosmopolita que no tiene vínculos culturales, afectivos, salvo para el turismo, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, cuando uno habla del Perú, habla de Machu Picchu y de los incas, y en realidad acá los descendientes de los pueblos originarios son maltratados. O sea, somos un país como se diría, pues, de estampita, ¿no es cierto? Qué lindo, fíjense cómo está Machu Picchu, y los originarios siguen siendo oprimidos y siguen siendo inclusive en algunos casos asesinados, ¿no? Entonces me parece que hay pues también una rebelión de las élites en el sentido que no se quieren juntar. Y eso también se nota, por ejemplo, en el caso europeo. Hay una rebelión de las élites crecientemente y los datos últimos que ha dado Juan sobre el incremento de la riqueza después de la pandemia, son una muestra evidente que las élites no quieren juntarse. O sea, mi idea es que también inclusive el propio sistema de informalidad, aquí hay un 70-80% de informalidad, es un sistema social permitido, aceptado por las élites para no integrar el conjunto del país y de la nación y de los peruanos y las peruanas. Está clarísimo eso. Uno vive en un sitio y otro vive en el otro sitio. Entonces, y eso es muy marcado como el caso del Perú y específicamente el caso de Lima. Y si tú ves las diferencias entre el Perú, entre Lima y las regiones, te das cuenta que también hay enormes desigualdades, ¿no? Entonces, las élites fugan hacia la globalización, ¿no? Fugan. Entonces, eh, eh, y por eso la ultraderecha puede reivindicar el carácter, como el caso europeo, nacionalista, pero ahí lo reclaman en función al tema migratorio, básicamente, ¿no? Que tampoco le gusta pedir besos, entre comillas, con los africanos o los asiáticos, etcétera, ¿no? Por eso vivimos un momento casi me parece de un fin de un gran ciclo histórico, ¿no? Donde como, digamos, es como, creo que decía Rosa Luxemburgo, ¿no? O es el socialismo o es la barbarie. Es un poco mi idea, ¿no? De lo que pasa hoy día en la región y en Europa, ¿no? O sea, estamos, fíjate lo de Palestina, matan a 25.000 personas, mayoría de niños y mujeres, y la comunidad internacional puede protestar, pero no hay mecanismo de encontrar una solución. Alberto, una pequeña precisión. En realidad no es la comunidad internacional, es la retórica de un grupo de países que maneja ese término, porque la comunidad internacional son 193 países, y acá estamos hablando, por ejemplo, básicamente de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, eventualmente Canadá, pero en realidad lo que es la voluntad de la comunidad internacional, muchas veces representada por sus pueblos, esos pueblos, incluso de estos grupos de países que toman ese término, están, por ejemplo, en contra de la invasión de Israel a Palestina. Y sin embargo, en las noticias nos quieren vender de que la comunidad internacional está a favor, por ejemplo, del derecho de Israel a defenderse, y no cuentan que la enorme mayoría de las poblaciones de todos estos países tienen a una opinión o un punto de vista diferente. ¿Cómo lo ves tú eso? Basta citarte que este permanente bombardeo, la guerra entre Israel y Hamas, ¿no es cierto? Y que y no mencionan para nada a Palestina. Hay una hegemonía, pues hay una hegemonía efectivamente de estos países, porque además estamos en un momento, fíjate, si te das cuenta, Estados Unidos fue victorioso luego de la caída de la Unión Soviética el año 91, ¿no es cierto? El libro de Brzezinski del año 97, en fin. Y
Y de repente, cuando pensaba que todo era una maravilla, que era un solo poder mundial global, como dice Brzezinski, aparece el problema de la China. Y por lo tanto, todo se está reacomodando en función de la hegemonía norteamericana. Europa camina a ser una especie de semicolonia, en mi opinión, de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que bien dices tú, es un grupo de países, ¿no? Los citados, toda Europa, incluyendo Australia en la Oceanía, en fin, Japón en el Asia, etcétera, que están manejando y que nuevamente responden a las élites mundiales. O sea, yo no quiero tener una visión de la conspiración, pero sí me parece que hay una creciente concentración de poder de algunos países y donde los mecanismos de resolución pacífica de los comanda el contexto internacional cada vez más son violados sistemáticamente, ¿no? Entonces, por eso estoy justamente pensando crecientemente en una especie de una guerra, digamos, como consecuencia de un capitalismo que no es capaz de dotar, y de una democracia que no es capaz de dotar a la gente de igualdad, de dignidad, de trabajo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Alberto Adriancén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.